Hola niños, buenos días. Les doy la bienvenida a nuestra primera clase de lenguaje y comunicación. Espero que durante este tiempo que tuvimos de vacaciones hayan podido revisar la presentación que les envié, que era el material introductorio a la clase del día de hoy. Vamos a comenzar. Yo les dije que comenzar ya desde lleno con nuestra unidad número 1, que se centra efectivamente el héroe en distintas épocas. La clase del día de hoy vamos a trabajar, como pueden y logran ver ustedes acá, directamente con nuestro libro de, sí, perdón, nuestro libro de lenguaje. ¿Sí? Para los que no tienen el libro de lenguaje, yo les voy a mandar efectivamente el link con la página que vamos a trabajar. Nuestros materiales para el día de hoy va a ser nuestro libro, como les dije, y nuestro cuaderno de lenguajes, ¿sí? El objetivo de la clase del día de hoy, como central, efectivamente, es prepararlo y prepararnos para una lectura del mito griego, donde nos vamos a centrar efectivamente hoy en día en el conflicto narrativo de este texto que vamos a leer y a revisar el día de hoy, ¿ya? Como les dije, vamos a trabajar en la página número 12, como logran ver ustedes aquí en esta pantalla que les estoy compartiendo, donde efectivamente nos vamos a centrar en el conflicto narrativo, ¿no es cierto? Como una primera instancia, y antes de comenzar, ¿no es cierto?, con nuestra clase del día de hoy, que yo les dije que nos vamos a introducir en la clase número 1. Recuerden que yo les dije que teníamos que priorizar ciertos objetivos y que no íbamos a seguir correlativo a lo mejor con el libro y habían páginas que nos íbamos a saltar. Hoy día es la clase número 1, no se vaya a confundir que ahí dice clase 3, pero es la 1. Vamos a ver y entrarnos a el mito griego, ¿ya? Vamos a trabajar, como dice ahí, en la página número 12 del texto y nos vamos a centrar en el conflicto narrativo. Pero antes de todo eso, yo necesito que efectivamente ustedes me realicen esta primera actividad que va a ser en nuestro cuaderno. Todos chicos en nuestro cuaderno. ¿Qué vamos a hacer en nuestro cuaderno? Vamos a pensar que este es nuestro cuaderno, ¿no es cierto? Vamos a comenzar, vamos a colocar ahí unidad número 1, el héroe en distintas épocas, y vamos a colocar ahí desarrollo, página 12 del texto, ¿ya? Y antes de eso, vamos a escribir nuestras preguntitas y las vamos a responder. Se lo estoy dando bien detallado para que no tengamos ninguna duda, ¿ya? En primera instancia, efectivamente, yo quiero que me respondan estas 4 preguntitas que aquí les estoy viendo y que se las destaqué, ¿ya? Todo esto yo también se los voy a reenviar, chicos, ¿ya? Adjunto al video y al correo que se ven bien, ¿ya? Necesito que, como les dije, me respondan estas 4 preguntas. ¿Qué héroe clásico o de la antigüedad conocen, chiquillos? Piensen un poquito, a veces en historia nosotros vimos la antigua Grecia, la antigua Roma, y ahí efectivamente habían algunos héroes clásicos, ¿ya? Para que recuerden. Luego de eso van a responder, ¿un héroe nace o se hace? ¿Sí? ¿Sabes cómo llegó a convertirse en un héroe? ¿Y qué le ocurre a un héroe cuando emprende una aventura? Vamos a pensar, ¿qué le pasará? ¿Qué hará? ¿Qué sucederá? ¿Qué acontecimientos tendrá efectivamente? ¿O qué le ocurre directamente a un héroe cuando comienza o emprende una aventura? ¿Ya? Esas son las primeras preguntitas que ustedes van a responder en relación a, antes de comenzar ya con la página número 12 que yo necesito que me respondan. ¿Ya? Y efectivamente en relación a también a lo que vimos en esta presentación que yo les envié como material introductorio, que era el héroe y el superhéroe para hacer la diferencia, ¿no es cierto? Quiero que me pongan atención acá, en esta parte aquí, para que continuemos, ¿no es cierto? Algo en relación a lo que vamos a ver, que yo les dije que se centraba la clase del día de hoy, que era el conflicto narrativo de estos textos narrativos. Nosotros vamos a trabajar diferentes textos narrativos dentro de esta unidad que es el héroe en distintas épocas, ¿ya? Y quiero que me pongan atención acá, porque como les dije, les vuelvo a reiterar, nos vamos a centrar el día de hoy efectivamente en el conflicto narrativo, ¿ya? Y pongan atención acá, dice, muchos de los aspectos de la civilización occidental de la que formamos parte provienen de la cultura griega.
que es una cuna de la democracia, la filosofía, la ciencia, la literatura, entre otras expresiones culturales. Así también, entre las ciudades más importantes de Grecia se encuentra Atenas, Creta y Esparta. El héroe, como dice acá, es importante saber que un héroe se convierte en tal cuando se enfrenta a un obstáculo o problema que debe resolver. ¿Ya? Quiero que pongamos atención a esto y que recordemos y veamos, ¿ya? Para poder continuar a trabajar ya directamente en la página número 12 de nuestro texto, ¿sí? Donde efectivamente nos muestra y nos vamos a encaminar para leer un mito griego, ¿ya? Luego, efectivamente, nos vamos a ir a nuestra página número 12 del texto, que es esta. Efectivamente, como yo les decía, hoy en día vamos a trabajar en esto y vamos a comenzar este camino, como dice ahí, del héroe, ¿no es cierto? Vamos a conocer temas y estrategias para leer un mito, ¿ya? Vamos, en la clase de la próxima semana, vamos a leer el texto de Teseo, el vencedor del Minotauro, ¿ya? En la versión sí de Ana María Schwab, porque efectivamente encontramos diferentes tipos de versiones de estos mitos, sobre todo de la antigüedad. El concepto clave de hoy, que ya les dije, que es el conflicto narrativo. ¿Y qué es un conflicto narrativo? Es el problema u obstáculo que enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar. ¿Ya? Van a revisar, van a leer efectivamente la página y vamos a ver y a revisar qué conflicto enfrentaban efectivamente Atenas y Creta. Luego de eso, nos vamos a devolver y, como yo les dije que les iba a enviar todo esto, paso a paso de lo que tienen que hacer, pero además este video para que tengan claro. Tal, efectivamente dice aquí, como señala el texto de estudio en la página 12, Atenas y Creta se enfrentaron a una guerra que trajo duras consecuencias para aquella ciudad que perdió, que es lo que efectivamente nos está diciendo la página 12 del libro. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Luego de eso, que ya leímos la página 12, vamos a trabajar directamente en esto. Van a leer el siguiente texto que explica el contexto más detallado, efectivamente, de lo que sucede y por qué se enfrentó a Atenas y Creta. ¿Ya? Luego de que lean esto, me van a responder estas dos preguntitas, esta que tengo acá. ¿Sí? Y, o sea, en realidad es una sola pregunta que la tienen que también desarrollar en su cuaderno de lenguaje. Encuentra en el texto en qué consistió el terrible tributo que debió pagar la ciudad derrotada. Vuelvo a repetir, Creta, y efectivamente, como dijimos, se enfrentó con Atenas, ¿sí? Se enfrentó con Atenas y una de ellas, la que perdió, tuvo que rendir un tributo, ¿ya? A la otra. Dentro del mensaje que estamos leyendo acá, vamos a poder responder esta, ¿ya? Chicos, yo les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, directamente a mi correo, ustedes ya conocen mi correo, para poder trabajar, ¿ya? Y para finalizar la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Van a escribir, efectivamente, para finalizar ya todo, ¿qué crees de qué trata la historia que vamos a conocer ya efectivamente en la clase subsiguiente? Porque nos estamos adentrando efectivamente a estos mitos griegos y al héroe en distintas épocas. Y un recuerda ahí, para que nos quede claro, todo héroe para convertirse en tal debe recorrer un camino, realizar un viaje. El concepto clave de la unidad de lo que estamos trabajando en la clase de hoy es el conflicto narrativo. Siempre nos vamos a centrar en el conflicto narrativo, ¿ya? Que yo ya se lo expliqué y les dije de qué se trataba el conflicto narrativo. El conflicto narrativo, vuelvo a reiterar acá, es el problema o obstáculo que enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar, ¿ya? Yo quiero que esto efectivamente esté escrito en su cuaderno como una notita en grande ahí, lo cierra en un cuadradito y escriba lo que es el conflicto narrativo para que no se nos olvide, ¿ya? Porque lo vamos a estar recordando clase a clase, ¿sí? Y luego Atenas y Creta,
Creta, perdón, se enfrentaron a una guerra en que la ciudad que perdió debió pagar un tributo a la verdad vencedora. Este es el contexto de la historia de Teseo que vamos a ver en la próxima clase. Ya chicos, así que les vuelvo a reiterar, cualquier consulta, duda, consulta, a mi correo lorena2102@gmail.com. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Abrazo.